Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. 22 de noviembre de 1902. Corre peligro de morir. La obediencia se opone. El día 22 de noviembre continuaba sintiéndome mal, y de nuevo el bendito Jesús ha venido y me ha dicho: «Amada mía, ¿te quieres venir?» Y yo: «Sí, no me dejes más sobre esta tierra». Y él: «Sí, te quiero contentar esta vez». Y mientras esto decía me he sentido cerrar el estómago y la garganta, de modo que ya no entraba nada. Apenas podía respirar, sintiéndome sofocar. Después he visto que Jesús bendito llamaba a los ángeles y les decía: «Ahora que la víctima se viene, suspendan las fuerzas, a fin de que los pueblos hagan lo que quieran». Y yo: «Señor, ¿quiénes son ellos?» Y él: «Son los ángeles que custodian las ciudades, hasta en tanto que las ciudades son asistidas por la fuerza de la protección divina comunicada a los ángeles. No pueden hacer nada. Cuando esta protección les es quitada por las graves culpas que cometen, dejándolas en poder de ellos mismos, pueden hacer revoluciones y cualquier tipo de mal». Entonces yo me sentía plácida y viéndome sola con mi amado Jesús y abandonada por todas las criaturas, de corazón le agradecí al Señor y le pedía que se dignara no dejar que viniera nadie a darme molestia. Mientras estaba en esta situación, ha venido mi hermana y viéndome mal, ha mandado a llamar al confesor, el cual, por camino de obediencia, ha logrado hacerme abrir un poco la garganta y se fue dándome la obediencia de no morir. Pobre quien tiene que vérselas con las criaturas, porque, no conociendo a fondo tales las penas y desgarros de una pobre alma, agregan a las penas mayores dolores, y es más fácil obtener compasión de Dios, ayuda y consuelo, que de las criaturas. Es más, parece que acitan mayormente. Pero sea siempre bendito el Señor, que todo dispone para su gloria y para el bien de las almas. 30 de noviembre de 1902. Temor de que su estado fuera obra del demonio. Jesús le enseña cómo conocer cuándo es él y cuándo el demonio. Encontrándome con temores, dudas, agitaciones, de modo que todo fuera obra del demonio, viniendo mi adorable Jesús me ha dicho: «Hija mía, yo soy sol que lleno de luz al mundo, y yendo al alma se reproduce en ella otro sol, de modo que por camino de rayos de luz se saetean mutuamente de continuo. Ahora, en medio a estos dos soles se producen nubes, que son las mortificaciones, las humillaciones, contrariedades, sufrimientos y demás. Si estos son verdaderamente soles, tienen tanta fuerza que con saetearse continuamente triunfan sobre estas nubes y las convierten en luz. Pero si son soles aparentes y falsos, estas nubes que se producen en medio tienen fuerza de convertir a estos soles en tinieblas. Esta es la señal más cierta para conocer si soy yo o el demonio. Y después de que una persona ha recibido esta señal, puede arriesgar la vida por confesar la verdad, que es luz y no tinieblas. He estado rumiando en mi mente si se encuentran en mí estas señales, y me veo tan defectuosa que no tengo palabras para manifestar mi maldad. Sin embargo, no desconfío, más bien espero que la misericordia del Señor quiera tener compasión de esta pobre criatura. 3 de diciembre de 1902. Turbaciones por la obediencia. Jesús la tranquiliza. Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado y continuando mis temores, al venir el bendito Jesús le he dicho: «Vida de mi vida, ¿de dónde viene que no me haces obedecer las órdenes de los superiores?» Y él: «¿Y tú, hija mía, no ves de dónde viene el conflicto? De que el querer humano no se una con el divino y se den el beso juntos, de modo de formar uno solo. Y cuando hay conflicto entre estos dos quereres, siendo superior el querer divino, el querer humano debe perder por fuerza. Y además, ¿qué otra cosa quieren? Yo te he dicho que si quieren te hago caer en este estado, si no quieren te hago obedecer con relación a la obediencia de que yo te debo hacer caer, y yo debo hacerte volver en ti sin que ellos vengan, dejando la cosa independientemente de ellos y toda a mi disposición.
Queda a mí si te quiero tener un minuto o media hora en este estado, si te debo hacer sufrir o no. Esto queda todo a mi cargo, y queriendo ellos hacer diversamente, sería un querer dictarme leyes del modo, del cómo y del cuándo debo hacer yo las cosas. Esto sería un quererse meter demasiado en mis juicios y querer hacerme de maestro a quien la criatura está obligado a adorar y no a investigar. Me ha dejado en tal modo que no sabía qué responder. Viendo que no respondía, ha agregado: este no quererse persuadir me disgusta demasiado. Tú, sin embargo, en los conflictos y mortificaciones, no tengas la mirada en ellos, sino fíjala en mí, que fui el centro de las contradicciones, y sufriéndolas tú, vendrás a ser más semejante a mí. Así tu naturaleza no podrá separarse, sino que permanecerás calmada y tranquila. Quiero que de parte tuya hagas cuanto puedas por obedecerlos. El resto déjalo a mi cargo, sin turbarte. 4 de diciembre de 1902. Jesús manifiesta las órdenes de su obrar. Estaba pensando en mi mente en esta obediencia diciendo: ellos tienen razón de ordenarme eso, y luego no es una gran cosa que el Señor me haga obedecer en el modo querido por ellos. Además de que ellos dicen, o que te haga obedecer, o bien que diga la razón por la que quiere que venga el sacerdote a hacerte recuperar de este estado. Mientras esto pensaba, mi adorable Jesús se ha movido en mi interior diciéndome: hija mía, yo quería que ellos mismos hubieran encontrado la razón de mi obrar, porque en mi vida, desde que nací hasta que morí, habiendo encerrado en mí la vida de toda la Iglesia, todo se encuentra, las cuestiones más difíciles confrontadas a algún suceso de mi vida, donde se pueden uniformar, se resuelven. Las cosas más enredadas se sueltan, y las más oscuras y obtusas en que la mente humana casi se pierde en esa oscuridad, encuentran la luz más clara y resplandeciente. Esto significa que no tienen por regla de su obrar mi vida, de otra manera habrían encontrado la razón, pero ya que no han encontrado ellos la razón, es necesario que yo hable y la manifieste. Después de esto se ha levantado y con imperio, tanto que yo temía, ha dicho: ¿qué significa aquel ostende te sacerdoti? Después, haciéndose un poco más dulce, ha agregado: mi potencia se extendía por doquier, y desde cualquier lugar que me encontrara podía realizar los más estrepitosos milagros. Sin embargo, en casi todos los milagros quise asistir personalmente, como al resucitar a Lázaro. Fui, hice quitar la lápida, lo hice desatar, y después con el imperio de mi voz lo volví a llamar a la vida. Al resucitar a la niña, la tomé de la mano con mi mano derecha, llamándola nuevamente a vida, y tantas otras cosas que están registradas en el Evangelio, que a todos son conocidas. Quise asistir con mi presencia. Esto enseña, estando encerrada la vida futura de la Iglesia en la mía, el modo como debe comportarse el sacerdote en su obrar. Y estas son cosas que se refieren a ti, pero en modo general, tu lugar propio lo encontrarán sobre el Calvario. Yo, sacerdote y víctima, y levantado sobre el leño de la cruz, quise un sacerdote que me asistiera en aquel estado de víctima, el cual fue San Juan, que representaba la Iglesia naciente. En él yo veía a todos, papas, obispos, sacerdotes, y todos los fieles juntos, y él, mientras me asistía, me ofrecía como víctima para la gloria del Padre y para el buen éxito de la Iglesia naciente. Esto no sucedió por casualidad, que un sacerdote me asistiera en ese estado de víctima, sino que todo fue un profundo misterio, predestinado desde ab eterno, en la mente divina, significando que al acoger a un alma víctima por las graves necesidades que en la Iglesia hay, un sacerdote me la ofrezca, me la asista, la ayude y la anime a sufrir. Si estas cosas se comprenden, está bien, ellos mismos recibirán el fruto de la obra que prestan, como San Juan. ¿Cuántos bienes no recibió por haberme asistido en el monte Calvario? Si en cambio no hacen otra cosa que poner mi obra en continuos conflictos, desviando mis más bellos designios. Además de esto, mi sabiduría es infinita,
y al enviar alguna cruz al alma para santificarse, no solo toma una, sino 5, 10, cuantas me placen, a fin de que no solo una, sino todas estas juntas se santifiquen. Como en el Calvario no estuve yo solo, además de tener un sacerdote tuve una madre, tuve amigos y hasta enemigos, que al ver el prodigio de mi paciencia, muchos creyeron en mí como el Dios que era y se contuvieron. Si yo hubiera estado solo, ¿habrían recibido estos grandes bienes? Ciertamente que no. Pero ¿quién puede decir todo lo que me ha dicho y explicar los más minuciosos significados? Lo he dicho lo mejor que he podido, como en mi rusticidad he sabido decirlo. Lo demás espero que lo haga el Señor, iluminándolos para hacerlos comprender lo que yo no he sabido manifestar bien.